Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast, Despertando Nuestra Conciencia, un espacio donde escucharás anécdotas, comentarios y testimonios desde el punto de vista de gente real, como tú y como nosotros. Te recordamos que de este y cada podcast tomes lo que creas que te pueda ser útil para tu vida y lo que no, simplemente déjalo ir. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo podcast que estamos teniendo el día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo superar un duelo. Hay muchas clases de duelos. Hay duelos de pérdidas, de que un divorcio, puede ser pérdida de un trabajo, puede ser... Hay muchas clases de pérdidas y duelos. Pero hoy nos vamos a concentrar en la pérdida de un ser humano o de algún ser querido. Hoy en esta mesa tenemos, pues ahora sí que varias clases de duelos. Hay quien ya perdió papá y a mamá, hay quien ya perdió a hermanos, o hay también personas que ya perdieron a sus hijos, o a un hijo o una hija. Entonces todo eso lo tenemos ahora en esta mesa. Pienso que a nadie nos preparan para ver a un ser querido que fallezca, o que nos digan que ya falleció algún ser querido, y más si es alguien que tenemos mucha empatía, o que estamos muy, no se dice close, sino muy conectados, exacto, con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestra mamá, con nuestro papá, con un hermano. Pero todos sabemos que tenemos una fecha, todos tenemos una fecha, y va a llegar un tiempo en el que esa fecha, pues desgraciadamente, nos va a tocar. Para todos es esa fecha, todos tenemos una fecha, pero vamos a platicar hoy desde el punto de vista de cada uno de los que me acompañan esta noche, cómo superamos, cómo nos fue a la hora de que tuvimos que llegar a esa etapa, a ese momento de que nos dijeron que alguien de nuestra familia falleció. Para eso me acompaña Ángeles, me acompaña... Hola, buenas noches. Mónica, y me acompaña Norma Cabreras. Ella es mamá y su hija. Y no sé, ¿cómo ven esto del duelo? ¿Quién quiere empezar a platicar algo de cómo fue, a quién perdiste y cómo fue que tomaste la noticia? Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Soy Mónica Cabrera. Efectivamente, hace 9 años yo tuve una pérdida, que fue la pérdida de mi hermano. Fue un impacto al escuchar decir tu hermano murió. Fue un impacto, fue un shock. Fue un decir no es cierto, es broma. Y el enfrentarme a ese momento. Cuando lo vi, abrí la cortina y lo vi ahí en el hospital, fue un shock. Yo lo levanté, lo jalaba, le gritaba en el oído, no seas cobarde, regresa. Y fue un impacto y un enojo con Dios en ese momento, donde dije, ¿dónde estás? Dices que eres Dios, dices que resucitas a los muertos, y aquí no estás haciendo de lo que tú dices en ese libro. Yeah. Y aquí muere. No estás regresando a mi hermano, está bien. Ni tú me buscas ni yo te busco. Te llevaste en este momento algo de lo que más está close conmigo, más cercano. Porque mi hermano fue como un hijo para mí. Entonces fue un impacto, fue un shock. Un shock. Fue un shock. No entendía. ¿Cuántos años tenía? Él tenía 28 años. Muy joven. Y fue impactante. No lo podía yo creer. Yo decía, no, es que no es cierto. Él estaba calientito, le besaba sus pies. Todavía estaba calientito. Yo decía, no es que no es cierto.
y le jalaba los cabellos, le jalaba las orejas, le hablaba al oído, le decía, es que tú estás aquí, regresa, dile a Dios que regreses, no es cierto. Pero fue un proceso, ahora entiendo por qué se fue, que es todo un, pues un despedir y un dejar ir, un desapego, Ok. un decir todo está bien, te volveré a ver en su momento. Su proceso fue largo en mi vida y me llevó ahorita a descubrir lo que ahora soy. Ok. Su partida me orilló a reencontrarme, a descubrir y a ver el corazón. En ese momento estaba pasando también mi divorcio. Pude ver el corazón y él ver realmente quién era mi pareja. Wow. Entonces fueron dos momentos Dos fuertes, momentos fuertes. dos pérdidas, dos duelos. De una llevó a otra. Y pues ahora digo, gracias, porque tuvo un porqué. Desafortunadamente de esta manera. Pero sé que él está en un mejor lugar y sé que en su momento nos volvemos a encontrar. A volver a juntar. Este fue, si se puede saber, claro, y se lo quieren platicar, ¿fue un proceso de enfermedad o fue de golpe la muerte? Fue un proceso de enfermedad, me dio depresión. Tengo 3 hijos. Yo no había dormido cuando me dieron la noticia. No dormí todo un día. Completamente llegué a casa y me perdí. Fue una depresión que me duró posiblemente un mes, donde me daba igual si mis hijos comían o no comían, donde estaba yo completamente ida. No me importaba nada. Y cuando dices que para ti era como un hijo, ¿por qué lo veías como un hijo? Porque en esa época mis papás trabajaban, entonces la responsabilidad yo la tomé. Y yo me encargaba de él, de bañarlo, de llevarlo a la escuela, de ver por él desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces prácticamente para mí fue un hijo, una responsabilidad desde bebé. Sí, tú eras mayor que él. Yo era mayor que él 8 años. Entonces prácticamente para mí fue como un hijo. La conexión era La conexión fue muy fuerte. Okay. Sí, fue muy fuerte. Y de la vista, desde el punto de vista de la mamá, ¿cómo le fue a la mamá a la hora de perder a su hijo? Escucho a mi hija. Nomás tienes dos, ¿no? Y siento para Bueno, que dentro son dos, ¿no? que me hierve. Son Eran nomás. tres. Somos 3. ¿O son 3? Sí, son 3. Antes que nada, déjame darte las gracias, Polo. Ángeles, muchísimas gracias por esta invitación. Me encanta lo que están haciendo porque escucho que el tema es el despertar de conciencia. Y eso es mi visión, esa es mi pasión, ese es algo que me apasiona. Y ha venido a través de este evento, de la pérdida de mi hijo. Sí, esto ha sido algo, pero tremendo en mi vida. Ahora que platiqué con tu hermana, oh my gosh, dices cuánto tiempo dura un duelo, yo creo que toda la vida. Hasta ahorita eso es lo que yo experimento. Ah, como aconteció conmigo fue una cosa diferente. A mí me habló mi esposo y me dijo, no te vayas a espantar, pero recuerdo que cuando salí de mi trabajo vi la hora, 2:23. Y solamente me eché en reversa, empecé a caminar con mi carro, creo que 2 o 3 calles, sonó el teléfono, mi esposo me dijo, no te vayas a espantar, pero tranquila, me acaba de hablar Alexandra, la novia de mi hijo, y dice que Rodrigo se desmayó y está en el hospital. Cuando terminó de hablar, fue algo que sentí tan fuerte dentro de mi ser, algo sobrenatural. Pero yo esa mañana estuve muy inquieta y yo quería hablar con él. Pero como nuestra relación no andaba muy bien, él se había ido 8 meses antes de la casa, que acostumbraba a hacer eso, porque la relación que él tenía con su novia fue de 6 años, pero se iba unos meses y regresaba, unos meses y regresaba. Y dirán qué tiene que ver en esta historia. Ahorita les platico por qué. Porque creo que son puntos bien importantes que vale la pena compartir
porque muchos hogares están pasando posiblemente por esto. ¿Cuántas veces nosotros como padres, con actitudes que no son buenas o relaciones, diríamos mejor la palabra, relaciones que no sabemos manejar bien como palabras, porque estamos dormidos en nuestra conciencia y nosotros mismos hacemos que los hijos se vayan de casa? Ajá, porque yo le decía a Rodrigo, Rodrigo, ¿por qué te vas? ¿Por qué vienes? ¿Por qué te vas? ¿Por qué vienes? Toma una decisión. Rodrigo y yo éramos grandes amigos. Ok. Teníamos, además de ser padre, madre y hijo, era una relación amistosa increíble. Ajá, entonces, pues bueno, cuando me dijo eso mi esposo, yo no pude manejar, me orillé y sentí algo tan profundo dentro de mi ser que él me dijo, vete al hospital. Dije, no, no puedo, te veo en la casa y nos vamos. Mira, ese día nosotros no teníamos dinero más que el cheque que él traía y que teníamos que ir al banco para ¿Su ir a esposo, el cambiar. cheque que traía su esposo? Mi esposo, Ok. sí. O sea, él venía de su trabajo y de mi trabajo, nos encontramos en la casa. Lo primero que llegué a la casa fue buscar los papeles de la aseguranza mientras él llegaba, porque pues bueno, él no tenía documentos. Nosotros en eso estábamos con la residencia y todo, pero él no alcanzó porque ya era mayor de edad, los papeles pues en ese momento no se podían. Entonces, fuimos al banco todavía, cambiamos el cheque, le pusimos gasolina al carro y nos arrancamos. O sea, todo esto lo comparto porque cuántas cosas se manejan en nuestra vida antes de la partida de un ser amado y cosas que no alcanzas a mirar y que con esos eventos dolorosos, si tú estás listo y si tú eliges, empieza el despertar de conciencia. Ajá. Quiere Por decir eso- que ahí hubo un despertar, ¿no? Oh, sí. Porque hay muchas formas de que viene el despertar. Sí, y bueno, ese fue el inicio. Pero tiene que ser, como dices, tiene que estar uno listo, porque si no sigue uno dormido. Exacto, exacto. Y comparto todo esto porque pues las personas que estamos en este ambiente de que queremos aportar algo al ser humano, queremos apoyar a la gente, queremos ayudarles, ¿verdad? Cuando no es así, nosotros no podemos ayudar a alguien que no quiere, Exacto. ¿verdad? Entonces, yo creo que cada uno tenemos nuestro momento y el otro día charlábamos padrísimo tú y yo, Polo. Y bueno, yo he aprendido en el transcurso de mi vida porque desde que fui niña yo siempre he estado al servicio del ser humano, cuidando ancianos, cuidando a la cuñada que estaba enferma. Entonces, todo eso de alguna manera cuando hay eventos dolorosos, por eso lo hablo. Porque cuando hay eventos dolorosos y que estás abierto para el despertar de conciencia, todo eso tiene que ver mucho con quién tú eres y hacia dónde vas. Y Es como encontrar tu propósito. Exacto, como Sí. que cuando estás en ese despertar, empiezas a ver todas esas conexiones. Exacto. Como ahorita que me estabas platicando lo de tu departamento. Ok. Exacto. Entonces, pues es bien interesante, ¿no? Y bueno, lo que te puedo compartir o que les puedo compartir que cuando ya mi esposo y yo llegamos al hospital, la trabajadora social, nos pasaron un cuarto, la trabajadora social, dijo, ahorita la que era su novia, les va a decir. Y entonces ella, por querer hacerlo como más suavecito, empezó con el cuento. Ajá, y la trabajadora social dijo, no, dígale por favor qué es lo que está pasando con Rodrigo. Y mi esposo y yo lo primero que pensamos, cáncer o algo, infarto, algo, pero jamás pensamos que nos iba a decir Rodrigo murió. Ya murió. Ya, y cuando nos dice Rodrigo murió, yo me quedé impactada, como que no estaba yo creyendo lo que estaba sucediendo, y entonces mi esposo se para y se cae al suelo, y de rodillas y empieza a llorar y empieza que le falta la respiración, y te comparto esto porque mi rol como madre, que era lo que platicamos con tu hermana, mi rol como madre se perdió.
En ese momento lo único que yo quería era que no le diera un infarto a él. Ajá, entonces pues soportarlo lo más que se podía y ya que él se calmó, entonces ya nos llevaron a la habitación. Y bueno, pues hice la llamada a Mónica. Me contestó su esposo y su esposo fue el que le dio la noticia a su manera. Horrible. Ajá, Eso ahorita se los comparto. ajá, y ya fuimos al cuarto y cuando entramos al cuarto, oh my God, y vi a mi hijo en esa cama. A la hora que yo entré al cuarto, lo único que les puedo compartir es que sentí una paz que nunca en mi vida había experimentado. Y por las creencias, posiblemente por las creencias que yo traía, no sé, ya ahorita son 30 años de cristianismo, en ese entonces, quítale 9 años, 20 o 27 creo que eran en ese entonces, ajá, y lo único que empezó a surgir fue las palabras como maestra de escuela dominical, hechas vida en mi vida. Entonces fue que yo sentí esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de acuerdo a mis creencias. Y bueno, lo que antes de mi vida como cristiana era una vida muy metida dentro del cristianismo. Yo soy una persona que yo voy con todo, cuando elijo algo voy con todo y yo sí me metí al cristianismo fuerte, maestra de escuela dominical, quise ser pastora, quise ser evangelista, y bueno, ahí estuve muy metida. Entonces, a la hora que vi a mi hijo, pues mi esposo se tiró sobre él, estaba llorando, yo que no le diera un infarto a él. Luego llegó Mónica, igual, y yo parada, no podía llorar, no nada, sino que estaba como expectando y empezando a hacer llamadas. Y entonces empecé a pensar, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo vamos a enterrar? Si solo traemos un cheque. Entonces, pues, wow, sí, fue algo que aún digo, todo es perfecto, porque mi fe estaba acá, pero no estaba en el corazón. Estaba en su pensamiento, pero no en el corazón. Y esas fueron cuestiones que yo me hice muchas preguntas dentro del cristianismo. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si estamos con tanta fe? ¿Por qué de verdad cuando oran no hay sanidades? ¿Por qué de verdad no hemos prosperado? ¿Por qué de verdad seguimos esos conflictos como matrimonios? O sea, ¿qué nos falta como cristianos? Yo siempre me andaba haciendo esas preguntas, ¿no? Y por eso me corrían de una iglesia y a otra, porque de repente... Andabas preguntando. Sí, porque de repente ya no encajaba, ¿no? Entonces, siempre he sido cosquillosa o quisquillosa, no sé cómo se dice, pero creo que hoy veo por qué. Hoy veo por qué, ¿no? Hace unos años cuidaba yo una anciana y me decía, yo soy chismosa y metiche. Y mi abuelita siempre me decía eso y yo le decía, abuelita, ¿y entonces cómo voy a saber? Y a mí eso se me quedó tan grabado. Okay. Y digo, qué hermoso es la vida. Hoy aprecio la vida. Hoy veo la vida desde otra perspectiva, pero tuve que pasar por ese proceso. Ajá, tuve que pasar por ese proceso doloroso y volviéndome a ese momento del cuarto de hospital, pues yo le empecé a hablar a hermanos de la iglesia, eran mis amigos, era mi familia, era mi vida, solo era la iglesia. Ajá. Para mí no había otro espacio más que la iglesia y esa era mi verdad. Entonces, pues mis creencias ahí estaban limitadas, pero no lo vi hasta que entré a transformación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba con mi hijo? Pues yo quería que fuera salvo. Y por eso vamos cada 8 días a la iglesia, por eso tienes el don de tocar la batería, pues métele, ¿no? ¿Qué quiere decir salvo? Exactamente, ¿qué quiere decir salvo? Porque ahorita que lo estoy escuchando, pero me quedé yo pensando, ¿qué es eso? Sí, que si tú le agradas a Dios, pues te vas al cielo, y si no, si eres desobediente, pues ya tienes que pasar por el infierno y luego verás, ¿no? Si purgatorio, como nos lo hacen creer, ¿verdad? Exacto. Entonces, ni siquiera bien comprendido lo que era la salvación, porque eran las creencias de mis maestros de escuela dominical, las creencias de mis pastores, las creencias de todo mi entorno, pero
hoy me doy cuenta, ¿y mis creencias? ¿Dónde estaban mis creencias? Que no Ajá. ibas de acuerdo con ellas, Ya, ¿verdad? A lo que y- estoy escuchando. ¿Y por qué te estoy compartiendo esto? Porque en mis creencias estaba encajonando la vida de mis hijos, en que tenían que ser como mis creencias y no había esa apertura como para que explorara yo quiénes son ellos, qué es lo que realmente quieren y no qué es lo que les conviene de acuerdo a mi mirada. Ajá. Ajá, entonces comparto todo esto porque, pues es lo que te digo, cuando se va un ser amado, Ajá. o sea, todo lo que pudiste haber hecho y no hiciste, o erróneamente lo hiciste, que en lugar de contribuir le restó, y que al final te quedas con una culpa. Porque si hablamos de duelo, por 3 años, oh, yo me sentía culpable como no tienes idea. Cuando vivió su proceso en Sacramento, Ujú. ¿cuántos años tenía que acababa de morir su hijo? 3 años. ¿O 3 3 años? años, 3 o cerca de los 4 años. Porque yo me acuerdo de ese momento, Tú ahí estuve estuviste. de estar. Sí, fuiste Y apoyado. siempre está uno de este lado de la mesa, ¿ah? Ya. Entonces, yo me acuerdo que te paraste Ujú. y ahorita se me viene como si estuviéramos ahí. Ay, acuérdame porque yo ya ni me acuerdo. Yo estábamos de este lado de la mesa y había como ya ves cómo se ponen las líneas de la gente de los que vinieron y Sí. había como un pasillito. Ajá. Entonces, tu mamá se paró y empezó a hablar de la pérdida de tu hijo, pero lo hablaba con los, lo estabas hablando como si lo estuvieras sintiendo en ese momento. Como viviendo otra vez. Viviendo, Sí. pero a lo que yo me refiero, que yo desde donde yo estaba, miraba la silueta de tu mamá y desde que estaba yo acá, como nomás estaba viendo la parte de atrás, yo decía, ¿cuánto dolor hay en esta mujer? Sí. Porque te mirabas como muy desencajada, como si le quitaran la lucecita o la magia a ese Apagada. cuerpo que estaba ahí. Ya. Y fíjate que estás diciendo algo bien interesante y creo que esa es una de las cosas que al menos a mí me pasó como madre y es un duelo no nada más del que se te va tu hijo, sino es tu propio duelo. Ajá, porque yo sentí que estaba muerta y ahorita que lo estás diciendo eso me confirma. Yo sentía que estaba viva, pero yo estaba muerta y realmente yo no quería vivir. Estaba sobreviviendo, pero no estaba viviendo. Y así llegué a transformación, llegué perdida, que yo no sabía ni qué era lo que quería, ni a dónde o qué. No, fueron 3 años. Y fíjate qué hermoso, me encanta lo que estás haciendo tú ahorita sobre el silencio, porque he encontrado el tesoro del silencio. Y comenzó ahí, realmente no comenzó ahí mi silencio comenzó desde que tengo uso de razón. Okay. Ajá, por mi historia, ya un día platicamos de eso, ¿no? Pero siempre, casi siempre mi vida ha sido como muy en soledad. Ajá, y a raíz de que partió mi hijo, mira cómo todo es perfecto para la obra que vienes a hacer o para el propósito que Dios, la vida, el universo, como le llame quien escuche esto, está. 3 años yo trabajaba como caregiver en ese momento que mi hijo se fue y 3 años estuve ahí sentada en una mesa como esta en la cocina, era mi oficina, Okay. porque la señora que cuidaba se pasaba todo el día en el living room, en la sala. Ella tenía un problema de oído, que por platicar mucho ella se mareaba, perdía el equilibrio. Entonces yo solamente la soportaba en sus necesidades y ella me mandaba a la cocina. Y mi vida, mis 8 horas, por ¿cuántos? 7 años la cuidé. Fueron así, pero los 3 últimos años, después de la partida de mi hijo, ahí Dios me sostuvo en ese lugar y ahí yo lloraba, yo todo, porque pues ella estaba en su casa con su esposo y mi esposo estaba trabajando, mi hija se fue a la Navy, entonces mi vida estaba sola. No había nadie. Y llorabas en silencio. Y lloraba en silencio y cuando porque me daba la loquera, Sí. déjame decirte, y mi lugar preferido era cuando manejaba.
porque cuando me subía al carro cerraba las ventanas y ahí yo daba unos alaridos y preguntando por qué, pero nunca se me había ocurrido para qué. Y le decía, adiós. Yo también estaba enojada y bien enojada. Yo decía, ¿por qué si te serví? O sea, yo nunca jugué dentro del cristianismo. Si había que lavar los baños, yo los lavaba. Si había que dar clase, yo la daba. Si había se había las manos. Si había que orar, yo oraba. Me iba a lo que es la hilera del food bank. Fíjate Sí. qué hermoso. Ya. La hilera del food bank, tuve unas experiencias preciosas en donde oraba yo por la comunidad que estaba formada. Y eran hindús, eran rusos, eran chinitos, de varias culturas. Y pregúntame Nacionalidades. cómo oraba, no lo sé. ¿Todo No lo eso fue en sé. Sacramento? Sí, ya aquí en Sacramento. Pero ese servicio que di a la comunidad desde mi corazón fue el que pagó todo el funeral de nuestro hijo. Ya. Fue una cosa maravillosa donde esa iglesia nos soportó desde ese momento que yo hice la llamada hasta un mes después. Nos llevaban a la casa comida. Yo llegaba de mi trabajo y estaba la comida ahí puesta, porque los hermanos iban y nos dejaban comida. Todo ahí. Y nos pagaron el funeral, nos pagaron el lugar, nos pagaron todo, hicieron un servicio precioso y vale la pena comentar esto y reconocer esa iglesia preciosa que nos respaldó sin ningún interés, sin ningún nada. Simplemente nos mostró el verdadero amor de Dios. Y eso, de verdad, a mis, no sé, quítale 9 años, a mis 63, había conocido el amor. Había conocido el amor, pero de esa manera, no. ¿Y nunca pensaste que era Dios por medio de esas personas que Por ahí se estaba haciendo supuesto. presente? Por supuesto, no fue. Dios usó a las personas, Ajá. pero era la manifestación de un Dios verdadero que yo andaba en búsqueda desde que era niña. Este soy yo. Entonces, ahora entiendo la espiritualidad. Me acuerdo cuando fuimos al tercer fin de semana que tú me hiciste una pregunta que todavía Todavía se ya la acuerda. sí, no, todavía me la sigo cuestionando, que me dijiste, oiga, Normita, ¿y usted cree que verdad existe el diablo? ¿Te acuerdas? que Ya, me ya, dijiste? ya. Sí. Y ahora, Entonces, ¿cuál es la todavía respuesta? sigo pensando en eso. Y yo te dije, bueno, yo tuve una experiencia, ¿te acuerdas que te platiqué? Tuve una experiencia que no sé si ese es el diablo, que exista o no exista, pero lo que sí sé es que hay energías negativas ahorita, Sí, sí. muy poderosas, pero también hay un amor divino, que nosotros le llamamos Dios, pero pues... Y ese amor, el amor incondicional es el que puede con todo. definitivamente, Mira, míranos. todo. El perdón y el amor incondicional. El amor incondicional es el que hoy me sostiene. Es el que hoy me sostiene. Hoy yo cuando digo Dios, digo, híjole, no sé si ese sea su nombre, pero el que a mí me ha revelado a través de todo es el yo soy. Y bueno, es que es un montón, Es Polo. mucho, ¿verdad? Es Pero qué mucho, bonito, ¿verdad? Está buena la padre. plática. Fíjate que, ay, perdón, mi mamá hace un 2 meses, un mes me compartía un audiolibro que se llama Entre el cielo y la tierra. Oh, Está buenísimo. Precioso, precioso. Está Créanme, buenísimo. se los recomiendo a la gente que nos escucha, el que ha tenido pérdidas. Ahí volví a reencontrar, a decir, sí, Rodri, tú estás allá. Y cada vez que lo escucho es un aprender, es un redescubrir, un entender. Y es un despertar Y es un despertar fuerte que hay ahí. sí, también otra Y lo película. lo estoy escuchando y lo estoy viviendo y me lo estoy imaginando. Y digo, me imagino como mi hermano, porque cuando parte Rodrigo, llegamos a casa después del hospital, mi mamá entró en un shock, se quiso cortar el cabello,
O sea, fue otra parte dura, ¿no? Pelona me Sí, quería quizás, sí. que me Aparte, quitaran mi el hermana cabello. no estaba en Disneylandia, otra parte de decirle, tu hermano no está, murió. Era su par. Sí, sí. Era su mejor amigo. Ujú. Para ella también fue un impacto el cómo recibir esa noticia, ¿no? Sola. Sí. La traen de regreso, me ve, yo el apoyo, el pilar Ya. por la hermana mayor, el sostener el apoyo para mi papá, para mi mamá. Y cuando llega mi hermana jurándome y diciéndome, júrame que no es cierto, a la semana se gradúa de high school y nosotros a la semana, ese mero día que se gradúa, en la noche era el funeral, el servicio. Ir con la cara toda demacrada, apoyarla, Ujú. recibir la caja. Y ella unas horas después llega a ver a mi hermano, pero ya no tiene la oportunidad de abrazarlo, ni poderlo tocar porque ya estaba congelado, maquillado. Oh, sí. Muchas veces ni Entonces, se parecen, ¿no? no, Ya no Cuando se los completamente. arreglan. Yo cuando lo vi Ya no dije, se él parece. no es mi Sí, yo hermano, también. es Abraham Lincoln, porque Sí, se lo parece a Abraham rasuraron. Lincoln. Sí, era Abraham Lincoln. Yo decía, este no es mi hermano, me lo cambiaron, no es él. Y pues otra vez, ¿no? Volver a como abrir esa parte, mi hermana entra en shock, se desmaya, apoyarla. Yo ya los ojos los traía peor que sapos. Volver a apoyar a mis papás, el duelo otra vez, a la novia, otro show igual. Pasa ese momento, al otro día, pues el entierro, que es lo más fuerte. Oh my God, eso es lo más. Ya. El sostener a mi papá, porque mi papá se nos iba al hoyo. Cuando ya la caja va bajando, ahí es donde mi papá. También fue fuerte para él, Oh, a lo que sí. lo escucho. Impacto, para él muy fue así, fuerte. que no lo podía, ¿no? Mi papá se iba casi a la caja, mi hermana la agarró de los pies, yo igual, y bueno, fue un Un momento de quiebre muy sí, fuerte. fue muy Sí. fuerte. Bueno, el regresar a casa, el asimilarlo, el que ya no estás. Y pues yo regresar a mi casa, ¿no? A la realidad de mi matrimonio. Sí, sí. El que cuando íbamos para el hospital, de cuando mi mamá me habla en la noticia, regresando un poquito al momento de la noticia de que me habla mi mamá y me dice, pásame a Giovanni porque quiero hablar con él. Y yo le decía, ¿pero qué quieres hablar con Giovanni? Que no me lo puedes decir si yo soy tu hija, estás llorando. ¿Por qué quieres hablar con ese señor si yo aquí estoy? Pásame a Giovanni, pásame a Giovanni. Y yo, ok. Y pues él era un hombre muy tosco, muy duro. Le dije, pues te habla mi mamá, yo no sé ni qué quiere, pero está llorando. Pues se lo paso. Y él, sí, está bien, tranquilo. Yo ahorita la llevo. Yo dije, bueno, se sienta. ¿Tú todavía no sabías? No, yo no sabía. Él llegó del trabajo, nuestra relación ya estaba muy mal. Okay. Yo ya estaba tomando decisiones de divorciarme, de salirme. Mis hijos estaban chiquitos todavía. Tengo 3 hijos, entonces, pues se sienta. Él nunca quiso a mi familia. Siempre como yo soy más que tú, por cuestión de la nacionalidad, y que por mí estás aquí, muchas cosas Sí. extras, ¿no? Entonces, pues Creencias. siempre hizo, Limitantes. sí, Sí, siempre hizo como que tu familia no. Ujú. Y eso es lo que a mí me enoja, pero no me enoja, bueno, me enoja conmigo, porque yo fui la única culpable que lo permití, ahorita ya en conciencia, en madurez, de hasta qué punto las mujeres, hablo por mí como mujer ya divorciada, hasta qué punto llegamos a permitir, como en ese momento casada, el cómo abusan de nosotros emocionalmente nuestra pareja. Ujú. Y hasta dónde dejamos, porque yo no tenía voz ni voto en ese tiempo. Y al grado fue que mis hijos ahorita me dicen, es que no me acuerdo mucho de mi tío, por cuestión del papá, que eran las reuniones, las fiestas, y tu familia que no venga, Oh. o que lleguen tarde, o no les digas. Y yo por cuestión de evitar problemas no los decía. O sea, ¿hasta qué Eso va punto? a Y estar sobre bueno para todo- un podcast, ¿no? otro, Sí, sí. y sobre todo con Rodrigo. O Y sea, con no Rodrigo. le caía bien. No, él se Le daban metía celos, o problemas. no sé. O sea, él no. Bueno, pues ya cuando
se sienta él y me dice, vámonos al hospital. Me dijo tu mamá que creo que tu hermano está muerto. Así. Ajá. Y yo, entiendo que no quieres a mi familia, pero eso no es una broma. No me digas eso. Me dijo, es verdad. Entonces yo entré en un shock, empecé a gritar, no sabía ni qué decirle. Y mis hijos pues viéndome, chiquitos. Lo único que agarré fue a subirlos al carro. Él le llamó a su mamá y les dijo, me voy al hospital porque creo que el hermano de Mónica, creo que está muerto. Así, cínicamente y sin piedad. Ajá. Pues el freeway se me hizo eterno, me bajé como 2 esquinas antes, las chanclas ahí las dejé en el carro, corrí, entré en shock, vi a mi mamá. Yo con la novia no tenía una buena relación por lo mismo de que iba, venía. Y pues mi mamá me dijo, por favor, Mónica, está Alexandra adentro, no le digas nada, no le reclames nada. Y le dije, mamá, tranquila. Lo que podía reclamar ya no hay, ya no está. Yo nada más quiero verlo. Entonces al entrar y verlo, bueno, ya pasa lo que pasa, lo vi y todo. Salimos del hospital, me desmayo, obviamente por el impacto, y decir, ¿y ahora qué? Entonces se acerca nuevamente Giovanni y me dice, ¿qué hago? Dice, ya no llores, ni con tus propias lágrimas lo vas a levantar, a resucitar. Lo único que sentí la sangre que me hervía y le dije, ¿sabes qué? Lárgate. No tienes nada que hacer aquí. Vete. Yeah. Encárgate de los niños y te veo mañana. Cuando llegó al otro día, me dice, ¿vas a regresar mañana? ¿Y los niños? Y dije, ¿cómo que los niños? Pues encárgate de ellos porque ahorita yo no tengo cabeza para mis hijos. Y al otro día cuando regreso a casa y veo, pues igual, ¿no? La realidad de mi otra realidad. De tu otro duelo. De mi otro duelo. Cuando ya el velorio, el entierro, pues vi realmente el corazón de con quién estaba yo compartiendo por 13 años, ¿no? Esa situación. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero sí es de dónde lleva un duelo a otro duelo más profundo y a dónde me llevó que hasta ahorita lo que soy. A ver, quiero hacer un paréntesis aquí. Vamos a hacer en el libro ese del cielo y la tierra, ¿cómo se llamaba? Entre el cielo y la tierra. No, pero ¿cómo se llama el que se murió y fue para allá? Ay, Ángelo, era como un nombre. Benjamín, no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, ok, se me olvida. Siento como que era un nombre como medio italiano, ¿no? Sí. Del que se murió. Sí. Imagínate o imaginémonos, porque ya todos tenemos a alguien que perdimos, ¿ah? Sí. Pero vamos a poner en este caso a su hijo. ¿Cómo se llama? Rodrigo. ¿No crees tú después de leer el libro ese, o no creen ustedes después de leer ese libro, que a lo mejor Rodrigo está haciendo esas preguntas allá? Sí, yo sí creo. Seguro que sí. ¿Qué Yo sí preguntas la creo. hacía? Porque yo no he leído el libro. Preguntaba que, bueno, cuando él se da cuenta que está muerto, primero dice, ¿estoy muerto? Primero no sabe, ¿no? Primero no sabe, dice, ¿dónde estoy? Porque hay gente aquí tan extraña. Lo anda acompañando Y lo anda- alguien que lo vaya Diferentes dando como personas. un tour por ahí, ¿eh? Sí, y dice, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Y la primera persona le dice, ¿que no recuerdas lo que te pasó? Y dice, ¿qué es lo que recuerdas? Y él dice, ok, yo recuerdo que estaba enfermo, recuerdo a mi esposa, recuerdo a mis hijos, pero de ella no recuerdo nada. Ya. Y lo va llevando por todos los procesos. Sus procesos. Y los procesos él los está viendo de allá de los que están aquí en la tierra, ¿eh? Porque hay un punto del libro donde él quiere como comunicarse con ustedes. Sí, ¿Ha pasado eso? sí. Cuando él muere, mi hermano, y cuando escucho esa parte dije, sí es cierto, es verdad, existe eso. Porque cuando él muere, creo que a los 4 meses, me operan de la nariz. Y yo estaba bien nerviosa. Y yo una noche antes lo vi y sentí su loción. Y yo dije, es que mi hermano estuvo aquí. Entró a la cirugía y yo vi mi cirugía completa. En sueños. Oh, En lo sueños. viste en Lo vi en sueños. Que es algo que habla el libro. Que ajá. Que es la manera en que ellos se comunican con uno. Entro a la cirugía y yo estuve en mi cirugía y mi hermano estuvo ahí en mi sueño y yo vi la cirugía. Cuando salgo del quirófano, yo salgo, Rodrigo, y le preguntan a mi mamá, ¿quién es Rodrigo?
porque ella estuvo toda la cirugía y le tuvimos que poner hasta más anestesia porque pensamos que su hija no tenía la anestesia. Y yo en el sueño, en la cirugía, él me decía, tranquila, te van a poner más anestesia. Ya. Tranquila, porque le decía, es que me estoy despertando. Él me cargaba y me sentaba en un árbol y yo lo quería tocar y él me decía, tú no me puedes tocar. Y me sentaba en un tronco. Y yo le decía, es que ya es hora de que yo tenga que regresar o qué está pasando porque veo que los doctores se están poniendo nerviosos. Y él me decía, tranquila, te van a poner más anestesia porque piensan que estás despierta y que no, que te vas a despertar, pero tranquila. Y cuando ya me dice, vamos, ya es tiempo de que regreses, él me carga, pero no me permite tocarlo. Me lleva a la cama, yo me siento y me dice, todo está bien. Me acuesto y cuando volteo ya no lo veo. Entonces digo, Rodrigo, Rodrigo, ¿dónde está Rodrigo? Y es cuando ya me sacan del quirófano y donde le dicen a mi mamá, estuvo muy inquieta, le pusimos más anestesia porque hablaba mucho de un Rodrigo. ¿Quién es Rodrigo? Entonces mi mamá dice, es mi hijo. Y cuando escucho ese audio, digo, es verdad. Después, unos días antes de Thanksgiving, en un sueño nuevamente, yo lo vi y platiqué con él y me dijo, yo personalmente voy a venir contigo y te voy a decir quién es el que sigue, que se va a ir. Pero yo Dios mío. contigo voy a venir Y fíjate y te voy a avisar quién es. Y ¿Y mis qué sentiste? hijos, sentí paz al principio y sentí como todo, ¿no? El miedo de que le dije, no te lleves a mis papás todavía, por favor, porque no es el momento. Y me dijo, tranquila, O la incertidumbre, ¿no? De que Sí. ahora quién Sí. sigue. tranquila, yo te voy a avisar en su momento, no todavía, en su momento yo voy a venir. Y mis hijos lo han soñado y me dicen, mami, yo lo soñé a Rodrigo y se despiertan con una carita muy contentos. Entonces, cuando empiezo a escuchar este audiolibro de Entre el cielo y la tierra y digo, ok, cuando él le dan el permiso de decir, ok, es tiempo de que tú regreses a casa, pero tú tienes que elegir a una persona que esté más conectada espiritualmente y tú puedas decir, con ella me voy a conectar y elige a su hija. Ya. Y le dice, ok, a esta hora, en este momento, en esta luz y todo, ¿no? Como el proceso. Sí, sí, Entonces, la que está más conectada Espiritualmente. es con la que tú vas a poder entrar en su sueño y le vas a hablar y te vas a conectar. Entonces digo, bueno, ok. Y bueno, ya después dije, ok, sí. Y hablo con mi hermana y le digo, oye, ¿qué onda con Rodrigo? Tuvo una cirugía hace poco y le dije, oh, ponte lista, te va a visitar Rodrigo. Me dice, no, tiene 8 años que no me vio. Y sí, yo tiene. Entonces digo, ok, yo soy la elegida. Entonces sí, fue la elegida, ¿no? Pero ella no ha tenido ahorita ese momento. Y yo sé que en su momento no llega esa parte, pero me siento agradecida y puedo entender ahora en dónde está y su función durante todo este tiempo. ¿Y ¿Cuál fue su ya lo función? aceptas? Ya lo ¿Ya acepto. aceptas que pasó lo que pasó? Sí, y ahora digo, oh, porque habla también que hasta en el perro, ¿no? Él se manifiesta en un perro. En el perro. Y cuando llegué del trabajo, veo a la perra y digo, sí, Beli, tú ves a Rodrigo. Y yo sé que tú ladras de repente porque lo ves y dile que lo amamos, ¿no? Entonces ya lo veo como parte de mí. O sea, ese libro en cierta Es parte maravilloso. les ayudó muchísimo. A sanar y Ay, qué entender. bonito, ¿no? Sí, Todas esas sí, experiencias. sí. Y fíjate que eso es bien bello lo que está diciendo Mónica, porque con ese libro empiezas a entender lo que has visto, pero lo que no has entendido. Ajá. O Ese lo libro has como que te experimentado. aclara. Sí. Sí. Porque cuando yo lo escuché, como que todo tiene sentido ya después de que Ya, estás ya, escuchando después el de libro que y lo escuchas. tiene sentido, tiene Ya, todo. ya, Y al final, ¿cómo termina? Donde uno elige nuevamente a los papás. ¿Con qué propósito? Te dices, ok, Regresar. ¿quieres volver a Y que regresar te a dan la nacer? opción, Y ¿eh? te dan la opción de decir, ok, yo elijo a mis papás. Ese es otro tema, yo sé. Ya, sí. Pero, ¿de qué manera tan bonita? Digo, ok, hay un tercer, cuarto, quinto, sexto cielo. Yo no lo sé. Y ahora que voy en el avión, digo, ¡ay, hay más cielos por arriba! ¿No? ¡Qué bonito! Pero ya vas como que en otro mirar, en otro panorama El de despertar verla. de la Sí, el conciencia. despertar. Otra mirada sobre la muerte, ¿no? Sí. Sí. Sí, Ya no le eso- tienes el Ajá. miedo. Digo, ok, yo sé que en su momento me voy a ir. Ya. Y sé que te voy a ver, pero ya no con ese terror o pánico de que me voy a morir. Ya. ¿A dónde voy a ir? Ya. ¿Qué pasó
por ejemplo, ok, estuvo la muerte de Rodrigo, Ujú. vamos a suponer, vámonos como unos 6 meses después. Ustedes no vivían juntas, ¿no? Tú vivías No, todavía yo no. estaba con en tu mi proceso esposo de de divorcio. divorcio. Yo me salí De de casa, separación. me separé al año de que mi hermano falleció. Ok, entonces 6 meses, vamos a poner un lapso de 6 meses. ¿Cómo era la relación entre ustedes? Qué bueno que tocas eso. Qué bueno O que sea tocas que eso. cada quien con sus duelos, tu doble duelo Yo por me tu doble duelo. divorcio, perdiste a un hijo, tu esposo, me imagino, ¿cómo era la energía en esos tiempos? Te digo que todo es perfecto. Todo es perfecto porque mi esposo siempre se ha dedicado a trabajar, 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 trabajar. Entonces realmente en casa él no ha estado. Y esa es una de las cosas que a él le ha pesado. Sin embargo, su despertar todavía no ha surgido. Ha estado surgiendo de una manera despacio, pero a través del despertar de nosotras. Y ahora entiendo y respeto. El respeto para mí es súper importante, lo he aprendido. Ya. No lo tenía, siempre el respeto para mí ha sido como una virtud desde que mi papá yo creo que me lo inculcó, pero ahora el respeto hacia el ser humano lo veo con otra mirada, en donde digo, no es su momento. No es su momento y porque no es su momento y porque ya lo puedo ver, entonces entra compasión en mi corazón. Y entonces empiezo a empatizar con la persona. Pero cuando sucedió eso, era algo tremendo, porque en silencio yo lo culpaba y seguro que en silencio él a mí me culpaba. Ajá, entonces, volviendo un poquito con respecto a los jóvenes, ¿qué es lo que pasa cuando un hijo o hija busca parejas mayores que ellos? Y no estamos hablando de 1 año o de 2 años, sino de 10, 13 años. Ajá. Y hoy lo puedo mirar. Ahí está, mira, mi hija, su ex esposo, 14 años. 14 años mayor que yo era. La novia de la que fue novia de mi hijo, creo que 13 14, años, igual. 14 años, igual de diferencia. Y mi hijo decía, es que ella, por ella soy lo que soy, por ella sé esto, por ella sé el otro. Y entonces yo he estado meditando todo eso y digo, definitivamente ella estaba ya en ese despertar. Pero ¿qué pasa cuando alguien despierta y quiere aportar, pero bajo la manipulación? Ajá, que eso fue lo que en mi percepción pasó con nuestro hijo. O sea, tal vez no era tanto que la amaba, sino que era como algo que para él era grande, porque con ella estaba descubriendo ese despertar, pero bajo una manipulación, porque si no hubiera sido así, Rodrigo nunca me hubiera dejado de hablar, aunque mi punto de vista no fuera de Tenía acuerdo un al de apego él. muy grande con ella. Ajá, había un apego y una manipulación. Por eso cuando él murió, en cierto momento nosotros pensamos que él a lo mejor había sido envenenado. Por Porque ella. no tuvo una... No fue muerte. Preguntaste. Sí, es lo que. Ajá, Ajá. preguntaste qué tipo de muerte fue, Ujú. que si fue un Un proceso proceso de de antes. enfermedad o. No, por eso yo creo que fue más impactante para nosotros. Primero, como padre, nunca piensas que los hijos se van a ir primero, sino siempre piensas que te vas a morir tú y que les vas a dejar, ¿no? Pero en este caso, él siempre fue un chico muy saludable, casi no se enfermaba y antes, posiblemente unos meses antes, empezó que le dolía, creo que la espalda o la pierna, pero como te digo que se fue 8 meses antes, entonces no vimos eso. ¿Le hicieron autopsia o no? Para Sí, saber le de qué se hicieron murió. autopsia y tardaron 6 meses para encontrar de qué se había muerto, porque no le encontraban y no le encontraban. Y eso era más angustiante, porque nosotros decíamos, a lo mejor lo envenenaron y fue algo tan natural, posiblemente hierbas o algo que no se ve. Ajá. Entonces, son creencias, ¿no? O Las dudas culturas, también, ¿no? las culturas a veces traen cierta historia. Ajá. Entonces, su novia no era
es hispana, pero no mexicana ni americana, sino de otro país. Entonces, pensábamos eso. Entonces, después de 6 meses, nos dicen que él murió porque le entró una bacteria en la sangre y le vegetó específicamente en el corazón. Le dañó muchos de sus órganos, riñones, pulmones, o sea, prácticamente lo destrozó, pero aquí se vegetó. Wow. Entonces, él simplemente una semana antes, él ya se sentía mal, pero ella nunca nos avisó, sino que en el trabajo, porque trabajaban en la misma compañía, pero en diferentes Sucursales. Sí, Rodrigo trabajaba en una tienda y mi esposo en otra tienda, limpiando oficinas, y uno de esa tienda le avisó a mi esposo, le dijo, oye, ya viste a tu hijo como que anda cojeando y estamos preocupados. Y fue que una semana antes fuimos a verlo allí donde trabajaba y fue la última vez que yo lo abracé, pero él no me hablaba porque la novia no estaba de acuerdo Para conmigo, no bla, entrar bla, en bla. conflicto. Ajá, entonces esa semana supuestamente Rodrigo estaba tan cansado que se fueron a Rino y se fueron a descansar. Él pidió hasta un préstamo para poderla llevar, que tuvieran un tiempo bonito de vacaciones, y resulta que ellos planeaban regresar el sábado y regresan el viernes porque él ya no se sentía bien. Ujú. Llegaron en la mañana del viernes y le dijo, acuéstate, te voy a preparar una sopa. Se fue a preparar la sopa. Cuando vino, dice que Rodrigo se sentó a la orilla de la cama y que ella, cuando le dio con la cuchara la sopa que la probara, él se fue para atrás, se desmayó y En 8 minutos ahí se quedó. en Tiene 8 como mucho minutos. parecido cuando tienes un coágulo. Cuando Yeah, si te hacen black clots. pues sí, eso fue lo que Porque fue, si el caminaba corazón. y cuando Ajá. caminaba hacía eso, Ujú. a lo mejor ya tenía un coágulo. Y yo le que digo a nunca mi se le mamá que yo pienso que él ya sabía que estaba enfermo porque unos días antes, bueno, eso fue lo que me comentó la novia en el velorio, que le dijo, Rodri, vete al doctor, vete a hacer análisis. Y él, no, porque él no le gusta ir al doctor. No. Ujú. Dijo que voy a ir, pero cualquier resultado que me digan, yo no voy a decir nada. Entonces fue, le dieron los resultados y no quiso que nadie fuera. Y después acontece esto. Entonces yo creo, porque también le hizo unas cartas, nos hizo cartas. Y cuando él viene de Claro. regreso en el camión, porque él ya venía mal, lo traían hasta en silla de ruedas, él dijo, quiero ver a mi familia, quiero reunirme con ellos, quiero hacer la fiesta en paz y quiero hablar. Supuestamente esa noche nos iban a hablar para ir a platicar, pero ya no tuvo la Ya oportunidad. no se pudo. Ya. Pero con el diagnóstico que les dieron, el resultado de la autopsia, Fue quedaron conformes. que una bacteria le entró a su sangre y le vegetó en el corazón, y nosotros hicimos en la sangre. Él no era de drogas, él no era, dijo que posiblemente el dentista o posiblemente una neumonía que no se atendió. Ajá, Y él traía tos. ajá. Ajá, entonces sí, no sabemos qué fue realmente. Ya no hicimos nada, nos quedamos en paz porque la creencia que traíamos de que, ¿qué onda? ¿Qué pasó con él? Pero sí fueron 6 meses donde... y comento esto de lo de los jóvenes a veces buscan lo que los padres no les dimos. Porque él decía, es que ella me enseñó. Yo recuerdo mucho que él decía y defendía eso, es que ella me está enseñando, es que soy por lo que ella me enseña. Y yo me quedé pensando hace unos días, volviendo un poquito de eso, por eso pienso que el duelo nunca termina, porque Ujú. se te empiezan a revelar cosas que si tú lo captas desde una mirada diferente, te apoya para crecer. Ujú. Ajá, pero si lo cachas para seguir en la depre, para seguir en esa victimez, porque nos metemos en esa victimez, entonces, pues ahí te quedas. Y ahí es donde está el empoderamiento, de que ahí fue donde yo descubrí el básico, de que tienes el poder para elegir. Ajá, El tiempo. ajá, entonces ahí es donde, pues la verdad, eso me ha empoderado, donde yo digo, no, yo elijo meterle para adelante, Ajá. porque si algo
y lo platico por lo del libro. Recuerdo que el día que murió, al día siguiente, estábamos desayunando con 2 amigas que, oh, preciosas, se quedaron conmigo esa noche, estaban en el proceso de que lo que me pasara, cuidándome. Yo en la mañana, mientras estábamos en la mesa, escuché que Rodrigo me decía, cuida a Jared, A mi hijo, cuida a Jared. al mayor. Ajá. Y en otro momento, yo escuché que él me dijo, me voy para que ustedes crezcan, me voy para que ustedes sean mejor. Y yo decía, "Ay, es lo que yo quiero escuchar, ¿no?" Pero escuchando el libro, el audiolibro, digo, ya, era la manera en que él se comunicaba. Y en esos 3 años yo quería soñar, quería verlo en el cielo, yo quería verlo en todas partes, hasta me acuerdo que mi hija me llevó, creo que como a la semana o 2 semanas, me llevó a Santa Cruz y para que te relajes, mami, bla, bla, bla. Y lo que primero que veo es una gaviota. Y yo quería ver en la gaviota a Rodrigo y estaba viendo ahí, con el libro puede entender que ahí estaba viendo a Rodrigo, ¿no? Sí. Y bueno, algo que me pasó en esos 3 años es que sí lo soñé. La primera vez que lo soñé, lo único que recuerdo es que él traía una camisa como de lino, de un tono azul, pero que solo en el cielo lo puedes mirar y no siempre. Ajá, era un azul especial, pero solo sé que era del cielo. Y cuando desperté, pues yo estaba toda iluminada, ¿no? Y ese día salgo a trabajar con una amiga y lo comparto porque esa amiga está también en esto, creo que está en lo del Reiki, ajá, Ok. o la sanidad con las manos, con las piedritas también, los imanes. Ella está en eso. Y cuando yo le compartí esto, me dijo, Normita, nunca ha pensado que su hijo, por lo mismo que no se adaptaba aquí en la tierra, porque él desde niño, era diferente. Y decía, es que él era un ángel. Y me dijo, vea la película de Nuestro Hogar. Ok. Oh, ¿sí ya la vieron? Ya. ¿Ya la vieron? Uf, también esa película fue el primer material que me trajo otra mirada acerca de la muerte y que me trajo mucha paz. Mucha paz por las creencias que yo traía de que si era salvo, que si no era salvo y todo eso, aunque yo ya no creía, pero wow. Y lo último que te puedo decir en este pedacito, porque ha sido toda una riqueza de aprendizaje, Sí. es que en estos 3 años en la cocina sola, hubo un día en que simplemente grité en silencio y le dije, ya no puedo con este dolor. Si no vienes y me rescatas, mejor llévame. Si trae un propósito este dolor, esta partida, muéstramelo, pero tan claro, así como le dijiste a Pablo cuál era su ministerio preciso, así por favor. Y le dije, ¿por qué me duele tanto? O sea, yo sé que una muerte duele, pero esto que me duele, no puedo con él. ¿Y por qué me duele tanto? Y una vocecita dentro de mí me decía, herencia de Dios son los hijos, herencia de Jehová son los hijos, así dice en la escritura de la Biblia de Reina Valera, herencia de Jehová son los hijos. Yo dije, ok, yo ese versículo me lo sé, ya era una conversación con Dios, ya no era algo que me lo creí por la mente porque me lo aprendí, no, ya era una conversación con Dios y le decía, ahora explícamelo, porque no lo entiendo. Y entonces me dijo, ¿cuál era la virtud de Rodrigo? Yo creo que empezó con ella, ¿cuál era la virtud de Mónica? Y yo decía, pues el amor. Porque cuando ella te toca o puedes sentir que se desprenden de sus manos, un amor precioso. Y de Rodrigo, el gozo. Porque siempre que tú estabas con él te hacía feliz. Tú podías, no él, sino la energía que él desprendía te hacía sentirte happy. Y de Alejandra, oh, una guerrera, por eso se metió a la Navy. Claro. Ajá, me da energía, me da valor. Y me dijo, pues ahora lo entiendes,
herencia de Jehová son los hijos. Ujú. Una herencia es algo que te regalan, algo preciado que te regalan a ti específicamente, está ahí en, Ujú. en el testamento. Entonces, una herencia de tu padre para ti específicamente, ¿por qué? Cada hijo es un regalo, esos dones, esas virtudes son regalos que te hacen falta en tu vida. Yo nunca me sentía amada porque nunca viví con mi madre biológica. Entonces me regala el amor. Ujú. Ahí está mi presente, mi herencia de mi Padre Dios. Me regala el gozo, porque toda la vida yo estaba triste, toda la vida yo de niña lloraba. Entonces me regala el gozo a través de la vida de mi hijo. Y todo el que no puedo, el que no es posible, me lo regala a través de Alejandra. Entonces para mí fue un regalo bien valioso porque a veces no valoramos a los hijos o no alcanzamos a ver sus virtudes, sino los vemos como nuestra responsabilidad, como tiene que ser esto, porque si no en la vida no va a poder, pero nunca vemos con claridad sus virtudes y mucho menos las apreciamos. Ujú. Entonces tus hijos se convierten en algo diferente para ti. Los empiezas a ver ya no como padre, sino como seres humanos que vinieron a aportar algo a tu vida. Y el valor que les das es diferente. Y que no haya apego. Y que no haya Ajá. apego. Ok. Y para acabar rápido con este pedacito, sí. porque, híjole, no sé, Hay, dice hay ahora. mucho más. Dale, dale. Es que hay muchísimo más. Te digo que es una riqueza en un duelo que si cambias la mirada es todo. Cambiar la mirada, que si cambias la mirada hay mucha riqueza, pero no nada más para ti, sino para ya el mundo que te rodea. Entonces, fíjate, yo le dije, si no me dices claramente qué quieres de mí, llévame. Y no me importaba que estaban mis 2 hijas, mis nietos, mi esposo. No, yo decía, de verdad ya no puedo, llévame. Ujú. Y entonces me dice, evangelismo por mi creencia. Ajá. Y dije, ok, ahora enséñame cómo, porque yo no lo sé hacer. Ujú. Y conste que era maestra de escuela dominical. Pero y yo predicaba en la radio y a veces en unas iglesias allá de Woodland, Sí. yo predicaba. Entonces yo cuando murió Rodrigo dije, no sé nada. Si de verdad quieres, Dios, que yo te sirva, enséñame, pero tú y de la mano. Ujú. Yo no quiero nadie más que me enseñe más que tú. Ok. Ajá. Y entonces ha sido algo bien precioso. Ha sido algo bien precioso porque empiezo a entender el buscar la sanidad o qué es lo que yo le podía aportar a mi hijo y que no sabía cómo hacerlo. Mi hijo era un hijo fornido, alto, que desde chiquito siempre lo mandaban a las bancas de atrás porque estaba muy Está muy alto. grandote. No dejaba ver a Ajá, los y él demás. se sentía que como que lo rechazaban, cosas así, y creció con mucha depresión él. Él siempre estaba con depresión, pero nunca te la expresaba. Él solito se aislaba, se escondía. Entonces, estaba escuchando un audio de una coach bien poderosa Ujú. y hablaba acerca de las, ¿cómo se llama? Ay, no son las emociones, sino, wow. Bueno, ahorita que me acordé te digo, que las pasamos. No, lo cantamos, el tema de ayer. Ajá. Ajá, El tema de ayer. las pasamos a las demás. No Se son llama emociones. traumas transgeneracionales, Ya, pero que son si es depresión o son ansiedad, y muchas veces dices, ¿por qué traigo yo esta ansiedad? Ajá. O porque si mi entorno está bien y todo está bien, pero ¿por qué traigo esto? Y después, ya sea que hables con tus abuelos o con los abuelos de los Ya. abuelos, y ya ahí sale de que, ¿sabes qué? Es que tu abuelito Son las es- constelaciones familiares. Sí. puede también Ay, Sí. muy parecido a las cañón. constelaciones, Ajá. exacto, pero estas te das cuenta de que te dicen, ¿sabes qué? Es que mi abuelito sufría mucho de estrés o depresión. Y tu tío fulanito también sufría mucho de depresión. Entonces ya dice, oh, entonces de ahí lo traigo. Ujú. Porque tú no has sufrido como pues un quiebre de amor ni nada. Dices, estoy bien,
entonces, ¿por qué traigo esto? Entonces son los traumas transgeneracionales que los vienen pasando. Y eso es bien importante descubrirlo, porque Ujú. a raíz de la muerte de Rodri nos ha llevado a descubrir y a rediseñar y a buscar. Ujú. Y precisamente eso que tocas, el tema, saliéndome un poquito del tema ahorita del duelo, qué importante es decir, esto no es mío, Ujú. esto no me pertenece y te lo devuelvo. Sí. Tocando el tema, eso que dices, Ujú. es de mis bisabuelos. Yo ya Sí. soy una persona individual y a mí esto no es mío y yo no lo cargo. Ujú. Algo así rapidito, ¿no? En mis relaciones, dentro de mi divorcio, 2 infidelidades. Yo decía, ¿por qué atraigo tanta infidelidad? Si yo soy bien buena gente, ¿y por qué? Ujú. ¿Y por qué? Entonces, volviendo al tema, tengo terapia con una psicóloga maravillosa de España y habla de las constelaciones familiares. Y Eso está muy poderoso. empezamos a la Muy bueno. cebolla, ¿no? Me fui a Mérida a un taller y hablamos de eso y empiezo a descubrir, y me dicen, ¿entiendes ahora por qué traes eso? Porque tus Porque traumas. tus traumas, porque infidelidades, porque ¿de dónde viene? De ¿Ya te tus hicieron una constelación? Sí, de tus bisabuelos, ahora de tu papá, pero ahorita en este momento, y hay un libro que se llama Este amor, esto no Este es, dolor no es este mío. dolor no es mío. Ese también está muy bueno. Muy, muy, muy hermoso ese libro. Y ahí es donde dices, ok, aquí se corta, porque esto no. Ujú. Bueno, ok, regresando un poquito a Al duelo. cómo sanar un duelo. Ajá. Antes de que se me olvide, Polo, déjame hacerle una pregunta normal. Sí. Ya como has hablado de que ves con otra mirada, Ujú. ahora desde esa mirada, ¿cómo ves a la novia de tu hijo? Fíjate que yo también me lo pregunto. No sé cuál va a ser mi reacción cuando la vuelva a ver. ¿O Porque no no la la he has visto vuelto a desde ver. entonces? No, no la he vuelto a ver. La última vez que tuvimos una llamada, yo creo que ella estaba en ese trance, porque me habló por teléfono, ¿por qué, Mónica, que quitó las cosas de la tumba, bla, bla, bla? Y yo la estaba dejando, estaba siendo paciente. Y hubo un momentito en que empezó a decirme tantas cosas malas de mi hija, que le dije, ¿sabes qué? Porque no, o sea, yo siempre te traté con respeto, yo siempre aunque no fuiste la esposa de mi hijo, pero siempre te miré así, eso le ofendió tanto que nunca más. Y se supone que una carta me dejó mi hijo, nunca me la entregó. Ella quiso hablar conmigo cuando estábamos preparando lo del servicio y yo dije, no, no, no me digas ahorita nada porque porque no quiero que estemos en paz. En este proceso quiero que estemos en Que paz. no haya reclamos. Exactamente, entonces no sé, honestamente no sé cuál va a ser mi reacción. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces me enfrento a esos lados oscuros en donde perdón que lo diga, pero a veces la maldigo, cosas así, y prefiero expresarlo en mi intimidad porque no quiero que se quede algo aquí. Ajá. Y es mejor. Porque como madre, a veces estamos muy equivocados, de verdad. Hoy entiendo su percepción y percepción. Lo que pasó ha sido tan perfecto porque en esas cosas que se ven mal o se vivieron mal, me permite entrar a la hora que vuelve el recuerdo, porque aquí está bien interesante, ¿no? Todo se queda grabado en el cerebro. Ajá, ¿y qué pasa con eso? Que vienen los pensamientos, shun, 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 ¿no? El otro día escuchaba a un doctor neurólogo que decía que los pensamientos son como la lluvia. Ajá, vienen, 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 y ahí es donde te toca dejarlos pasar o cachar. Es lo que practicamos en los retiros del silencio. Ya. De todo eso. Ajá, Y y por eso muchas veces no queremos estar en que silencio. no te enganches. Ajá. Sí. Que Por los eso, veas, pero no te enganches por sí, nada. déjalos pasar. No, Yo, déjalos yo pasar. eso fue lo que aprendí, así de sencillo, déjalos pasar. Y los que creas que tienen valor, acáchalos y cáchate. Pero que no te apegues, para que no exista Ajá. un apego. Aprende lo que vayas a aprender de eso y déjalo. Exacto, exacto. Entonces, bueno, se me fue la onda porque estaba diciendo esto. De que
si miraba a su nuera, Oh, ya. Entonces, cómo iba, si pensaba de igual. los lados oscuros. Ya no sé qué va a pasar si un día vuelvo a entrar con ella. Yo le pido a mi ser que esté preparada, Ujú. que esté preparada y que pueda ver que esa parte ya la sané. Ujú. Ella Ajá. dijo que ya no se iba a acercar al cementerio, A que ustedes. cada vez que iba le afectaba mucho y con el que hablaba era con mi papá. Sí. Ujú. Y bueno, doy gracias a Dios por eso, porque me ha permitido entrar a mis lados oscuros, donde veo que yo también soy malvada, donde veo que tengo rabia, donde veo que... Algún día vamos a hacer un podcast de los lados Sí, oscuros, sí. donde hay un libro muy bueno que se llama Despierta. Ajá. Y dice que muchas veces todo lo que es los lados oscuros le tenemos como miedo y lo tomamos como mal. Dice, y no, Ay, no. dice, nomás es un lugar nuevo. Tu lado oscuro es un lugar nuevo que apenas cuando bajes ahí vas a descubrirlo. Ya. Ujú. Dice, es como Un espejo realmente tal te cual. bajas para abajo, al lado oscuro, vamos a suponer que está abajo. Te bajas al lado oscuro y al ratito con una linternita, porque eres luz, empiezas a ver, oh, mira acá donde estaba esto, oh, mira acá está esto otro, y empiezas a sanar o a A agarrar buscar lo que tienes. agarrar las herramientas para que ese momento oscuro tiene que enseñarte. Pues. Sí, y te digo que estaba escuchando ayer ese audio con una coach bien poderosa, se llama Elena, ay, no me acuerdo, Elena es su apellido, no me acuerdo, pero ella estaba diciendo que cuando tú te permites entrar a los lados oscuros o puedes presentarte ya ante la vida de una manera tan transparente, porque ya conoces la oscuridad y la luz de ti. Ujú. Entonces eres genuina, Y ya eres sabemos tal que cual somos eres. los dos, Y somos eso te luz y oscuridad. permite, y eso te permite poder conectar con tu entorno ya de una manera donde no ves con juicio, Ujú. sino que reconoces el lado oscuro de la otra persona porque ya conoces en ti ese lado. Ajá. Entonces es cuando surge la empatía. Y Ujú. entonces empiezas a ver ahí una relación diferente. Me preguntabas hace un rato que nos salimos, mira todo lo que conversamos de cómo estaba nuestra relación. Sí. Mira, fíjate qué hermoso, porque ese es mi taller, el taller que doy de un despertar en medio del silencio. Ajá. El tercer módulo habla acerca de cómo un duelo te lleva a que tus relaciones las vivas de una manera bien amarga y tanto dañas a tus seres más amados, porque por un lado te digo, con mi esposo en silencio yo lo culpaba, y por otro lado ella viene a casa después de un año de la partida, viene a casa, viene con 3 niños donde tienen una educación diferente porque el papá es americano, donde las culturas chocan y entonces yo solamente era un general. Era un general porque traía mi dolor. Todavía no lo había sanado, todavía no sabía qué onda, simplemente había mucha amargura dentro de mi corazón y yo quiero que mi casa esté limpia, yo quiero que acá. Y entonces los niños empiezan, o sea, fíjate cómo no puedes ver cuando todavía no llega ese momentito del despertar de conciencia que es tu programa, donde si no empiezas a elegir sanar ese dolor que traes por el duelo, entonces afectas tanto a tu familia Exacto. que ahí está lo malo. Ujú. Y no digamos lo malo, sino lo que dañas, ¿no? Ajá. A los demás. Ok, voy a platicarles algo, pero me gustaría escuchar cada una de ustedes qué es lo que piensan de esto. Ujú. El tema de hoy es cómo sanar un duelo. Tengo una familia que conozco que me la llevo muy bien con ellos. Desde México, por el barrio, vivíamos juntos, por el mismo barrio más bien. Entonces, son 8 hermanos. Y a la señora, su esposo se vino para acá, para Estados Unidos, y la abandonó. Acá hizo otra familia y ya no se encargó de ellos. Nomás la dejó con 8 hijos. 2 mujeres y 6 hombres. Ujú. Pues
a como pudo se la tuvo que arreglar para sacar a 8 hijos adelante. ¿Cuántas mujeres no hay así de Ujú. maravillosas, Entonces, poderosas? exacto. Entonces, en un tiempo a una de sus hijas le pegó un cáncer, en el estómago. No sé si fue la matriz exactamente, no sé bien porque yo estaba pues chico, nomás se oía que pues estaba enfermo y que estaba enfermo. Y luego supuestamente se sanó, pero al poquitos tiempo después como que le regresó el cáncer y después se murió. Se le murió su hija. Mm, Entonces, pues me imagino, ¿no? Una mamá perder a tu hija, ya. pues es un duelo pues muy duro. Un segundo duelo, ¿no? Porque aunque el esposo vivía, Ujú. estaba abandono. muerto Los porque tenía ahí abandonados, está. exacto. Ajá, ujú. Pasó el tiempo, uno de sus hijos se vino para acá, para Estados Unidos, de los más chicos, porque lo dejó con uno chiquillo, como de unos 10 años, más o menos el más chico. Y luego era otro como de, no sé exactamente las edades, pero vamos a suponer uno de 10, otro de 14, el otro de 16 o el otro de 17 y luego otros y así pues. Entonces uno de los más chicos se vino para acá y se enfermó. Se vino con su papá, el que estaba aquí, su papá. Entonces se enfermó y el papá no se quiso hacer cargo de él y se lo mandó enfermo para México. Y allá en México se murió. Ya van 2 duelos Guau. de la señora. La hija grande y uno de los más chicos. Pues dice uno, wow, pobrecita esta señora, Ay, de que ya van 2 duelos y sola. Pasó el tiempo, uno de los hijos se vino para acá también con su esposa, se casó, se vino para acá para hacer más dinero. ya. Platican que el muchacho llegó del trabajo, se metió a bañar y ya no salía, ya no salía. La esposa fue, abrió y estaba muerto. Ay, ay, ay. Entonces Oh my God. ya van pues 3 Tres. hijos, de 8, 3 que perdió. Y ella era muy así con la otra hija que tenía, porque eran 2 hijas, se murió una y se acompañaban mucho con esa. Y todos bien trabajadores, todos bien trabajadores, bien luchones, muy buenos hijos todos, todos. Entonces la muchacha esta, su hija de la señora, trabajaba en una farmacia y saliendo de la farmacia al cruzar la calle la atropellaron y la mataron también. Oh my 4. God. 4 pérdidas. Después de eso, otro de sus hijos también se le murió. 5 hijos. Wow. Nomás le quedan 3. Ya nomás le quedan 3 hijos. A lo que voy es esto. No estamos hablando de un duelo. Oh, Dios. Estamos hablando de 6 más 6. aparte que la dejaron. A la señora esta, cuando yo voy para allá, porque te digo, con sus hijos me la llevo muy bien y siempre me gusta ir a visitarla. Ya. Pero la ves a la señora y le ves todos los golpes que la vida le ha dado, se los ves en su cara. Todos, 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 todos. Le ves su cara mucha tristeza. Y yo me acuerdo que cuando se murió mi papá, estaba ella ahí con nosotros. Y luego me dijo, pues, dándome las Las condolencias condolencias. de que pues mi papá dijo, pero ¿sabes qué? Dice, el perder un hijo, dice, no es más duro que esto. Dijo, es como que te agarran y te despedazan por Sí. dentro, decía la señora. Sí. Y yo veo de que a veces cuando voy para allá, todos sus hijos, los que le quedan vivos, la tratan de sacar para allá y para acá, y ella pues trata como de ser, divertirse y trata de estar bien y a veces le hacen bromillas y trata de seguirte la broma, pero se ve que muy dentro de ella trae un dolor, pero Ya. 6 pérdidas, 6 pérdidas. Ay, ¿Qué piensan ustedes de eso? No una pérdida, sino 6 pérdidas. Pues yo pienso Y de que una mamá que perdió 6 hijos. Yo pienso, bueno, en el área del primero, ¿no? El primer duelo del esposo, el abandono, ¿Cómo sanar eso? cómo sanar esa herida y por consiguiente la pérdida de sus hijos está bien pesado. En lo personal, el abandono es un proceso.
y ver el abandono desde dónde viene, posiblemente desde la niñez de ella. ¿Quién sabe? Yeah. No sabemos. Y la otra de los hijos, pues yo soy madre y pues no me imagino que me falte uno. Ujú. Híjole, muy fuerte esa parte, pero creo que la disponibilidad y el completamente aceptar, La aceptación. la aceptación. Ay, yo siento que por eso es importante el acompañamiento de un tanatólogo, ¿no? Porque los tanatólogos se especializan en acompañar los duelos. No importa qué tipo de duelo, desde la pérdida de tu trabajo, la pérdida de una mascota, cualquier tipo de duelo, ellos están capacitados para acompañarte en tus pérdidas, en tus duelos y cómo procesarlo, los pasos a seguir. No quiero decir con esto que hay un patrón a seguir, ¿verdad? Porque los pasos pueden ir y venir, no tiene que ir en consecuencia uno Un tras del proceso. otro. Ajá. Pero un tanatólogo pienso que es la persona correcta para llevar un duelo, que te acompaña a llevar un duelo, porque son pues muy difíciles, ¿no? Entonces, como en México, pues puedes encontrar muchos tanatólogos bien fácil y pienso que en México ya se está viendo mucho el acompañamiento tanatológico. Aquí no sé, aquí yo no sé, yo no he escuchado de ningún tanatólogo, entonces siento que es un poco más difícil aquí en Estados Unidos. O para la gente de Fíjate. México que lo pueda pagar también, ¿no? Ya, Porque va a haber mucha gente que no. Pero por ejemplo, hay personas, tanatólogos que son bien accesibles, precisamente porque viene la situación de México, por lo menos en el lugar que somos nosotros. Son bien accesibles y te acompañan muchas veces gratuito. Fíjate que eso que estás diciendo, Ángeles, ahora que conocí, gracias por la oportunidad que me diste de conocer a tu hermana. Ujú. Es bien importante que uno esté abierto a buscar ese tipo de ayudas. Y todo está en uno y yo creo que esto es cultural. Yo creo que esto es cultural ¿El de pedir ayuda? sí, es que si te fijas, mira, yo estuve hace unos días estuve en la casa de mi hija, porque tuvo una cirugía y estuve viviendo con ella un mes. Ah, pues ella tiene su esposa, ajá, y ella es americana. Entonces, pues yo pude mirar la diferencia de las culturas, cómo nos comportamos los mexicanos, cómo se comportan los americanos. Y pude diferenciar o más bien cachar lo bueno de nuestra cultura hispana, que aunque parece, le decía a mi hija, ¿te fijas que cuando tú vas a la escuela, los niños hispanos van acompañados de sus mamás y los dejan en la puerta de la escuela y se van? Pero los hijos de los niños americanos, los papás de los niños americanos, ni los ves. Hay niños chiquititos que ya están cruzando la calle. Hay niños chiquititos que llevan en la bicicleta o en la patineta y eso puede crear una independencia y que hasta cierto punto como adultos son más diferentes, ¿no? No sé ni cómo podría decir ahorita las palabras. Independientes, ¿no? Independientes y bueno, tienen otra mirada de la vida. Pero ¿qué pasa en nuestra comunidad hispana? Que todo eso, apego, podría decirse, al final de cuentas, en nuestras relaciones como familia son mejor. ¿Por qué? Porque conocemos la unidad, porque conocemos que cuando está la necesidad te das, ¿verdad? O sea, ¿por qué estoy hablando esto? Porque nosotros como cultura, desgraciadamente, mexicana, hay mucha falta de información. Si tú no la buscas, ahora ya está diferente, Ujú. pero hay familias que por cultura, por creencias, no buscan ayuda. Cuando esas ayudas, por ejemplo, esta señora de verdad está sobreviviendo, no está Algo que me viviendo. dijo también
discúlpeme que Sí, no, 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 no. algo que me dijo también ella me dijo, y sabes una cosa, a ver si ustedes están Ajá, de acuerdo ajá. con lo que me dijo. Dice, el que vengan y te digan, no te preocupes, ya tienes un Oh, angelito allá, dice, ay, te duele dice, tanto, eso no lo digan, no te lo digan. duele, exacta. Y yo Eso que estás, decía, ¿cómo, entonces, cómo acompañar a alguien que perdió a un ser querido? ¿Ah? Porque la mayoría llegan y te dicen eso. Uy, Sí, no te no te... preocupes, ya está en mejor vida, ya no le duele nada. Uy, no te preocupes, ya tienes un ángel tototote y allá dice, eso dice, cala bien feo. Sí, y oh, Fíjate que eso ¿sabes? perdón, eso cuando, esa palabra, ay, yo sentía que era una bomba cuando lo de ¿Cuál? mi hermano, ay, no te preocupes, yo estoy en un mejor lugar. Oh, ok. Yo decía, ¿cómo saben si no lo saben? Ni Ajá, saben lo que estoy sintiendo porque ustedes no están viviendo esto, ni han ajá, pasado esto. Es mi duelo, es mi sí, dolor. Sí. ajá. ¿Cómo me dices, ya está, no lo siento? No lo Ella decía sientes. que cada vez que le decían eso, como que te hunden y te Sí, sepultan y te sepultan. sí, Como sí, No, ser sí, es yo tremendo. importante, nunca lo ser había visto eso. empático, ¿no? Es Exacto. Ajá, tremendo eso. Yo me acuerdo que decían, oh, venían y me decían, oh, Norma, cuánto lo siento. Y yo, hace cuenta que me llenaba de ira por Sí. dentro y decía, ¿cómo ¿Cómo lo lo sabes si tú no has perdido un hijo? Y en ese momento no piensas porque es el dolor tan grande ujú, y lo que yo puedo experimentar en mi ser. ¿Cuál es la diferencia de perder un padre a perder un hijo? Un hijo simplemente es una parte de ti, porque las células, todo lo que conlleva a una persona, fue creada en tu vientre. ujú, Entonces, se va una parte de ti, al menos yo así lo siento, se fue una parte de mí. Y imagínate esta vecina tuya o la gente que conoces, imagínate cuántas partes se han ido de ella. Le digo que lo puede ver en su rostro. Ajá, sí, y bueno, yo creo que esos apoyos de los tanatólogos, los psicólogos, yo de hecho, lo primero que la iglesia me ofreció fue una psicóloga. Y yo dije, sí, o sea, yo siempre he estado abierta, sí, porque yo sabía que necesitaba ayuda. ujú, Y ella, una sesión que tuve, me dio varias, pero la que me empoderó, me sacó el principio de empezar a salir de ahí, es que me dijo, te voy a dejar un ejercicio, que mañana desde que abras los ojos empieces a agradecer por todo. ujú, Oh, eso es el inicio de una sanidad. Una sanación Sí, de el una inicio de pérdida. una sanación de una pérdida. ujú, Entonces, cuando tú empiezas a buscar esa ayuda, pero también hay ayudas que yo no quise. Ajá, que yo ajá, dije, no, esto no. Y yo creo que todo, cuando tú estás abierto, todo es perfecto, porque ujú, hay ayudas que rechazas y hay ayudas que aceptas. ujú. Ajá. Creo que todo tiene su momento, como le decía a tu hermana. Sí, 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 todo Tal vez tiene, si tu hermana hubiera llegado en el primer año, yo hubiera dicho no. ajá, Ajá. Pero yo creo que esa conversación que tuvimos llegó en el momento adecuado. ujú, Por lo que ella me dijo, o sea, a mí me zarandeó y por eso pienso que tu hermana es buenísima, ujú, porque era algo que yo no lo había visto desde esa mirada. ujú. Ajá, entonces yo creo que tiene que estar uno preparado para la persona indicada que te va a venir a ayudar. Sí, y sobre todo que estés lista, ¿no? Ujú, Que estés lista tú ujú. y posiblemente esta persona no era la indicada, pero hay otras personas que sí lo son. Exacto, Ajá, otras maneras de cómo poderse ayudar en eso. ajá, Pero definitivamente, yo creo que cuando alguien viene y simplemente te da un abrazo, Para allá iba. ujú, allá está todo lo que tú requerías. Para allá sí, iba. Le digo, con los hijos de ella, así. Desde chiquitos crecimos jugando fútbol ahí en la calle y todo. Entonces, cuando se le murió uno de ellos, pues acá yo, que se murió fulanito de tal. ¿Cómo que se murió? ¿Cómo que se murió? ¿Cómo que se murió? Otra pérdida para esta señora. Y decía yo, pero entonces, ¿cómo te le acercas a alguien, edad, para demostrarle, pues, que lo sientes también? Y escuchando a una Perdón tanatóloga, que te interrumpa tantito. Ahorita escuché la palabra clave. Cuando se acerca alguien a ti que te dice que lo siente.
Yo creo que más bien, desde ahí habría que tener claro, ¿no? No, tal vez no siento tu partida, sino siento tu dolor como mi amigo. Ajá. No la partida del que se fue, sino de lo que te está pasando a ti en ese momento. A lo que dijo la tanatóloga fue esto, y ahorita regreso con esta señora. Dice, no tienes que decir nada, es nomás sentarte Y acompañarlo. y acompañar. Ujú. Dijo, si a la hora de la hora ella te abraza, y si te abraza fuerte, quiere decir que tú también la abrazas fuerte. En el abrazo, no tienes que decir ninguna palabra, dice, nomás en el puro abrazo. Me abrazó fuerte, la abrazo. No, veo que no me suelta, no la sueltes. Ujú. Dice, eso es todo. Y estar nomás ahí, Ujú. que vea que ahí estás. Si vas a ir a comer, dice, le puedes decir, ¿sabes qué? Voy a ir a comer, ¿quieres que te traiga algo? Sabiendo que a lo mejor ni hambre trae, pero nomás que le digas, ahorita regreso. Ujú. Es todo lo que tienes que decir. Más bien no es un sentir, sino un acompañar. Y, Sí. y pasó Ajá. algo, que yo me acuerdo que después de que se murió mi amigo, el hijo de esta señora, yo le digo, siempre que voy para México, siempre voy y los visito. Ujú. Entonces, viven muy precario, tienen muy precario, viven. Y yo dije, bueno, déjame, pues decirle que, pues lo siento mucho, pues ella sabe que éramos amigos Ya. con todos sus hijos, y dije, y pues le voy a dar un dinerito, ¿no? Para que se ayuden. Entonces, a la hora de que ya, pues, me dice su otro hijo, órale pues, vámonos, íbamos a ir a jugar. Órale pues, me dijo, vámonos, órale pues. Y se salió él, por quién sabe qué razón, se salió él primero y nos dejó nomás solos. Entonces, en ese ratito yo le iba a decir a ella, pues que lo siento mucho y todo eso, ¿verdad? Pero no, No te salía. se me atoró la garganta. Ella entendió todo. Ella entendió todo porque empezó a llorar. Igual yo. Ya. Sin decir palabras ni nada. Empezamos a llorar. Ujú. La abracé. Le dice así con las manos, le dejé dinero y me salí. Ujú. Sin decir palabras. Fíjate Ya. que eso que estamos experimentando en este momento, creo que es la riqueza de los duelos. Ujú. Cuando te das cuenta que te enfrentas a algo desconocido y ese algo desconocido eres tú mismo, Ujú. donde no sabes ni entiendes cómo vas a reaccionar ni qué es lo que estás sintiendo y que realmente sale el ser divino que hay dentro de cada uno, que somos, que hay dentro de cada uno de nosotros y que sin decir nada podemos conectar y podemos tener ese Y te dijiste sentimiento. 1000 cosas ahí, sin decir una Exactamente. palabra. Que sin decir una palabra puedes comunicarte a través de ese silencio, Ujú. porque ya no es ni la mente ni el cuerpo, sino es el ser con el ser. Las Sí, la energías. conexión que hay. Ajá, y creo que si me pregunté muchas veces por qué, más bien es eso, es el despertar, ese ser divino y ser consciente que no eres tú esto, sino lo que está dentro y que la Ujú. persona que hoy no la puedes mirar está ahí presente, si lo crees. No, claro que sí. Si lo Yo sí lo crees, creo. porque, Ajá. pero si no lo crees, no lo creas. Ujú. Cuando tú lo crees, ahí está. Ujú. Y empiezas a tener una comunión con ese ser que no lo puedes ver, pero que sabes que ahí está. Pero lo puedes sentir. Que sabes que ahí está. Sí, Sí. y en ocasiones lo sientes ahí, Ya. ahí, junto de ti. Ya. Y lo Ajá. puedes oler, lo puedes saber que está ahí por un olor, que la memoria está grabado y que ese olor lo viviste en un momento, puede ser por una canción. O simplemente lo sientes. Exacto. Eso me pasó a mí con mi Exacto. mamá, sí, le Sí. platicaba, que cuando fuimos y ya la enterramos, y pues ya regresamos todos a la casa. Yo me acuerdo que ya me sentía como muy drenado, y les dije, bueno, yo me voy un ratito a dormir. Y me fui, me dormí,
Y no sé qué tanto tiempo sería, a lo mejor una hora, media hora de que ya estaba dormido. Del cuarto, hagan de cuenta que yo estaba dormido en la cama, en el sofá ese, y sentí que se abrió la puerta. Y desde que oí el ñi de la puerta, yo dije, es mi mamá. Yo supe que era mi mamá, la energía la percibía, pero no me dio miedo ni nada. Y al ratito sentí que se sentó en la cama y hasta sentí que la cama se hizo así. Y es mi mamá, decía yo, es mi mamá. Y ya al ratito me quedé bien dormido. Entonces, Te las buenas noches. Y es lo que yo he no sé. experimentado, ¿no? Como que es ese ver o conocer lo que no conocí. Ujú. Ajá. Pude haber estado metida mucho, supuestamente yo muy espiritual, Ajá. pero estas experiencias que he tenido Y más ya, bien muy religiosa, ¿no? exactamente, ajá, pero en ese momento mi creencia era muy espiritual Ujú. y no, entonces, híjole, este tema es grandísimo. Te Sí. estoy hablando solo del primer año, Sí, han pasado 9. pero fíjense que yo no he tenido la experiencia de la pérdida de ninguno de mis dos, de mi mamá ni de hijos. mi papá. No. Ajá. Bueno, Pero yo siento con lo que dicen de que es más fuerte o más grande el duelo de un hijo, yo siento que depende de la conexión que hayas tenido con la persona que se fue, ¿no? Porque cuántas veces no tienes conexión con tu padre, con tu madre, con tu hijo. ujú. Entonces se muere y dicen, ah, qué bueno que se fue. Porque yo he conocido mamás así. ¿Qué dicen eso? Las experiencias No que de dicen, vida. no qué bueno que se fue, pero como que sienten la tranquilidad de que ya no la van a volver a ver. Sí, yo Por conozco. todo lo que vivieron Sí, en su niñez. porque y eso. no Porque hay llevaron padres una abusadores. relación buena Ajá. y me tocó ver una muerte de una persona que no tenía buena relación con su mamá y la mamá, o sea, como que sintió alivio al ella haber Que muerto. ya se haya... Ajá, Ya. entonces como no había La esa sentido. relación, entonces como que se le quitó un peso de encima. Ya, Sí. ya pasó, está bien. Sí, y fíjate qué interesante es todo eso, ¿no? Porque no por todo lo que hemos hablado esta tarde quiere decir que sea verdadero o Sí, que no. sea falso, sino simplemente son nuestras experiencias, Ujú. a dónde nos ha llevado y hoy quiénes somos, ¿no? Después de todo eso. Entonces te comentaba que mi hijo, pues siempre fue grande, fue eso. Sin embargo, era un poco obeso. Y eso en su adolescencia le pegó mucho. Yo me acuerdo que él se iba a graduar, creo que de la primaria, creo que era de la primaria, y le habían dicho que tenía que ir de traje. Y andábamos buscando un pantalón y no le quedaban. Los de niño no le entraban y los de adulto le quedaban grandes. Entonces me acuerdo que en el estacionamiento él se desesperó y expresó su dolor por su condición física. Ujú. Y yo quería ayudarlo, pero estaba emocionalmente yo tan mal que yo no sabía qué era, cómo preparar una comida nutritiva, que no tuviera tanto carbohidrato, que fuera más saludable. No podía, créemelo, yo quería, pero no podía porque estaba No sabía totalmente bloqueada, estaba yo, no sabía cómo. Entonces ahora, después de todo este proceso, yo digo, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportar? Entonces lo que está haciendo ahorita Lo que es estoy haciendo, como por lo de su hijo. exactamente, porque ha sido una visión, una misión que ha nacido en mi corazón de de qué manera yo puedo aportar a la gente que tenga una mejor salud. Y fíjate que nada es casualidad, porque mis primeros clientes han sido puros jóvenes. Entro a las peluquerías donde los chavos están pelando y sí, estábamos buscando algo así. Y cuando yo les entrego un lunch es como si se los entregara a mi hijo. Ok. Cuando yo los preparo con tanto amor, porque es como si los preparara él. Y Ajá. esa es mi aportación y eso es lo que me sostiene de sentirme bien, Ujú. que estoy siendo útil en la vida.
Y de tener la conexión con tu hijo, ¿no? Sí, 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 sí. teniendo la Sí, conexión ya, sí. a lo mejor ya no física más bien, pero Pero fíjate que algo bien energética. precioso. En la peluquería donde vendemos, que por ahí les mando un saludo si alguien escucha esto, me sienten como su mamá, los chicos, Ujú. pero especialmente hay uno que yo lo veo y digo es Rodrigo. Y cuando Mónica me acompañó el otro día, le digo, Mónica, ¿a quién se parece él? A mi hermano. Ahí está, ahí Sí, está, oh my ahí está lo del libro otra God. vez. Ahí está Sí, otra vez sí, Por sí. medio. presente. Y luego fui a también proveo en donde hacen tatús y el dueño le empiezo a compartir por qué hago esto y va y me abraza. Y a la hora que me abraza, él empieza a llorar. Y yo digo, no sé qué fibra le toqué. A lo Ujú. mejor no es la parte del hijo, sino es la parte de él con madre o algo así. Sí. Sí. Pero somos un regalo. Alguna herida Somos ahí. un regalo. Él y yo somos un regalo. Y yo digo, "Ay, gracias Dios. Gracias porque te estás moviendo". Y ya no es un negocio, no, es un negocio, pero en mi vida es mi vida. Exacto. Y eso es lo que me sostiene viva, lo que me hace vibrar, lo que me conecta con mi hijo. Y pues, Quiere decir que para sanar se necesita estar en despiertos, oh sí, receptivos. oh sí. Yo, volviendo al principio de cuando empezamos antes ya para ir cerrando esto, la vez de del básico, Sí, por que favor. te digo de eso, que yo estaba de este lado, mira, no tenían las luces prendidas porque hay ventanas por todos lados, ¿te acuerdas? Y que Sí, de había acuerdo. como unas persianitas de esas que las abres así. Ujú. Entonces nomás entraba la luz de 2 persianas que estaban abiertas y se miraba como más bien tipo oscuro. Sí. Y lo que yo miraba de acá, te digo, era toda la gente sentada, no muy alumbrado como está aquí, Ujú. y a un ser humano, pues devastado. Yeah. Y yo miraba por acá y te digo, yo decía, cuánto dolor trae esta señora. Pero después me acuerdo que me agaché así poquito, así como estoy haciendo ahorita, y dije, pero lo bueno que está aquí, Yeah. lo bueno que viniste aquí, Sí. porque algo se va a llevar, así como todos los que van algo se van a llevar, ¿verdad? Sí, sí. Y es lo que estamos diciendo, necesitas abrirte tú también, Sí. vivir tu dolor, siéntelo, llóralo si lo quieres llorar, grítalo si lo quieres gritar, pero no lo tienes que reprimir, como hay mucha gente que te dice, ya, cálmate, no llores, Ajá. no, Yeah. Al Sí, contrario. error. es todo al Llora. revés. Al contrario. Muy bien, Y fíjate, rápido para cerrar ese comentario que hiciste con respecto de mi persona, en ese taller lo que más me dolió, el primer dolor más fuerte al estarme conociendo fue que perdí mi identidad, Ujú. que yo dejé que me robaran mi identidad. Y eso fue lo más doloroso para mí y eso fue el inicio de mi despertar de conciencia, en lo que es Ujú. transformación. Entonces tu Ajá. primer duelo fue tu identidad. Ya. perder tu identidad. Ajá, perder mi identidad, o sea, darme cuenta que cedí mi identidad. Ujú. Y lo digo por eso que estás diciendo, de que date permiso Ujú. de ser quien eres y de hacer lo que en este momento requieres hacer. Ajá. Y de Porque nos sentir. reprimimos, porque queremos dar una imagen que siempre sea aceptada, ¿no? A los demás. Ujú. Y ahí no está la sanidad. Ahí no está la sanidad. Es como, todo eso es como cuando estás haciendo en tu casa el aseo y agarras toda la basura y la avientas abajo de la cama. Exacto. Y luego acomodas otra vez todo bonito para que se mire bien Ajá. y empiezas a hacer el aseo y lo avientas abajo del sofá. Sí. Pero ahí está todo. Sí. O sea, en realidad no está sanado, no, Exactamente. nada. Bueno, para cerrar ya este podcast, algo que no hayamos preguntado, algo que quisieran decir, a la gente que va a ver este podcast o a escuchar este podcast, que les digan qué es lo que tienen que hacer desde su experiencia que tuvieron. Cada quien es diferente, claro, Ujú. pero a lo mejor a más de alguien lo que ustedes digan les va a sonar o les va a hacer ruido en su cabeza. ¿Les gustaría cerrar con algo así? Pues yo en lo personal
que te permitas vivirlo, que no lo retengas. Vive tu duelo. Vive tu duelo. Llora, vomita, deja de comer si quieres un buen rato, pierdes libras. De lo malo sacas lo bueno Sí, siempre. sí. Pero lo importante es dejarlo para que puedas sanar, como una herida. Ujú. Te caes, te cortas, te sangra, te echas alcohol, te duele, Sí, sí, sí. tiene que cicatrizar, pero no la tienes que tocar porque si la sigues tocando, no sana. Ujú. Mm. Entonces es dejarla completamente, que sane lo que tenga que sanar. Si le va a salir pus, ¿Con el tiempo dejarla que sane con cómo con dejar, sería? pues uno reconocer O aceptarlo. y aceptar y soltar, Ujú. decir, ok, Ok. está bien, lo suelto y confiar después de eso y volver a reencontrarte y darte ese permiso, ahora sí tú, de ver cuál fue el motivo, el por qué y el para qué, Ujú. con qué propósito Pasó estuvo lo en que tu pasó. vida, qué fue lo que dejó esa persona en tu vida y ahora descubrir y sacar de todo eso y darte el permiso y regalarte esa oportunidad y decir gracias porque aportaste esto en mi vida, En el tiempo que estuviste. en el tiempo que estuviste. Ok. Ya, ya. Y pues bueno, para complementar lo que Mónica está diciendo, que esa sería una de las invitaciones. Otra de las invitaciones es después de soltar, después de procesar, después de darte permiso de vivir ese dolor, porque cuando lo reprimes, ahí está. Pero Ujú. cuando lo sueltas y lo empiezas a vivir, entonces Se date transforma, ¿no? se Todo. transforma, sí. Y una de las cosas que en ese proceso, mi invitación sería es pararse responsable. Ujú. Porque una de las cosas que pega mucho, ya muchas veces ya no lloras porque ya no está, sino lloras por la culpa de lo que no pudiste dar. Entonces, cuando en este despertar que surge, cuando te das ese permiso, cuando lo eliges, mi invitación sería a que reconozcas lo que no diste, pero no desde el juicio, sino desde la misma compasión contigo mismo para que puedas sanar y para que puedas cambiar la mirada de que diste lo mejor de ti y lo que no se pudo, no se pudo, Ujú. pero fuiste siempre, lo diste lo mejor de ti. Entonces, cuando eso surge, créeme que para mí ha sido muy ganador. Y esa sería mi invitación, que te pares responsable de lo que te tienes que parar responsable, pero no desde el juicio. ¿Podría dar como un ejemplo de cómo pararse responsable? Sí, por ejemplo, déjame pienso tantito. Eh, de, este sería un gran ejemplo de qué manera yo permití un ambiente dentro de mi casa donde había gritos, donde había un hogar disfuncional. Ahí es donde yo me paro responsable, donde digo, no fue mi pareja, fui yo que permití que hubiera abuso verbal o todo lo que hubo y yo no puse un hasta aquí. Ajá. Entonces, sí, yo fui responsable, pero era lo mejor que yo podía dar, porque eran mis creencias de que mantener un hogar, aunque fuera disfuncional, era mejor que quitarles un papá. Ajá, entonces, de esa parte, cuando yo la comprendí, cuando yo me paré responsable, sí pedí perdón, me pedí perdón a mí misma y entonces tuve compasión de mí misma. Y a lo mejor dejó de echar culpas a alguien más, ¿no? Exactamente, dejo de culpar a mi esposo, dejo de culpar las circunstancias, dejo de culpar a mi propio hijo, de que, fíjate cómo, híjole, por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras. Es otra invitación que yo haría, de que cuando nosotros hablemos tengamos mucho cuidado
con lo que hablamos. Eso Las se habla ayer. palabras que usamos porque son poderosas, Ujú. tanto para bien como para mal. Sí. Hechizamos con las palabras, ¿no? La lengua Yo tiene me poder. acuerdo, fíjate, como no teníamos esa comunicación por cosas que habían sucedido, vino el 10 el 10 de mayo y él nunca dejaba de hablarme, decirme, mamá, felicidades, felicidades de las madres. Y ese año él no me habló para nada. Para mí fue tan doloroso que nosotros estábamos en la iglesia y yo estaba triste porque él no me había hablado. Ajá. Y El año que murió él. el año que murió, ese fue, fíjate, el 10 de mayo o 12 de mayo que aquí se había celebrado. Y luego viene el cumpleaños de mi hija también, que lo celebramos y no llegó. Y luego él muere el Del Día de las 21. Madres El mismo mes. El ¿Fue en el mismo mismo mes, mes? sí, pero el Día de las Madres yo dije, en mi enojo, yo dije, él no tiene madre, yo tampoco tengo hijo. Ujú. Y sabes, esa frase, cómo me pegó en los primeros años, porque por mis creencias yo dije, yo lo generé. Se dejó Sí. guiar por su ego. Sí. Ajá, entonces, ¿y Excelente. cuántas veces estamos en ese ego Ujú. y dejamos salir nuestros monstruos, ¿no? Ujú. Entonces, es bien importante que tengamos cuidado con nuestras palabras, que las elijamos, porque pues o matan o dan vida. Y que Ajá. amemos a nuestros hijos tal cual son. Tal cuales Sí. son. Tal cuales son, porque we never know. Ya. Yeah. Bueno, ¿Algo yo más? mi invitación es a ser empático, no hacer juicios, porque cada uno lleva su duelo a su manera, a su tiempo. Hay personas que requieren mucho más tiempo del que yo requiero. El no decir todo está bien, no decir nada de eso porque no se necesita, o simplemente hacerle sentir que estás ahí para si necesita algo, tú estás ahí. No necesitas decir nada, simplemente que sepas que estás ahí. Esa sería mi invitación. Y también que te permita sentir. Ujú. Lo que sea que te haga sentir ese duelo, permítete sentirlo, vívelo y procésalo. Y también otra de las cosas que sería importante es, si necesitas ayuda, búscala, no importa dónde la busques, algo que te haga sentir apoyada, que te haga Ok. salir de ahí si quieres salir, porque cuando estés lista, lo vas a buscar y lo vas A sanar. a sanar, si estás listo para hacerlo, y pues esa es mi invitación. Y fíjate, Ángeles, que ahorita que dijiste eso, me viene rápido un flechazo, ¿no? Cuando estás listo, ni siquiera lo tienes que buscar. Bien, Viene Te solo. llega. Es como viene, por dice, eso dicen, el cuando maestro está, el alumno, cuando el no, alumno está listo, el maestro aparece. Ajá. No tienes que hacer nada. Y Sí. esas son las grandes descubrimientos que hay Ujú. en un duelo, que no Sí. tienes que hacer nada. exacto. Solo tienes que Y vibrarlo. también hay tanta gente alrededor que está ahí para Acompañarte. sí, acompañarte. Mira cómo apareció tu hermana. Sí. O sea, yo nunca la busqué. Ajá, Y tu hermana a través de ti Ajá, llegó ajá. para esta parte que viene dentro de este proceso de duelo. Sí, sí, sí. Entonces, solamente todo está en la intención. Ajá, ¿Cuál es tu intención? ¿Sanar ajá, o quedarte ahí? ya, ¿Qué eliges? ajá. Y cuando eres responsable de tu elección, empiezas a atraer. Ujú. Viene la gente que te va a apoyar Ujú. para ese proceso. No Sí. tienes que Y yo creo que también, último, disfrutar el aquí y el ahora. Oh, sí. Ujú. El que te tengo. Yo como madre tengo 3 hijos, tal cual son, aceptarlos, no juzgarlos, respetarlos, amarlos y acompañarlos. Ujú. Para no quedarte Para no en quedar, un futuro. el día de mañana no Exacto. sabes. Ese Y el sentido de apego, culpa, ¿eh? sí, el apego, ok, tenemos el cordón umbilical, pero ¿hasta qué punto se corta el cordón umbilical? Ujú. Ese es mi. Y hablo del tiempo. Y el Qué tiempo. importante es el presente, el aquí y el ahora, porque mucha gente vive en depresión porque vive en el pasado.
o vive ansioso porque vive, es que hubiera, y te digo porque yo pasé ese proceso. Sí, sí. Tanto estaba en depresión por 3 años por todo lo que, ay, esto pasó y todo el pasado. Y luego, si hubiera, y esto, Pero yo creo que es parte del proceso, ¿no? sí, Parte del sí, proceso del está duelo. perfecto. Ujú. El proceso de cada uno es perfecto. Ujú. Son diferentes, ninguno es igual. Ujú. Son diferentes y pues bueno, gracias. Cada quien por lo abrir vive este diferente, espacio. Ujú. Bueno, pues voy a cerrar con lo que empezamos al principio del podcast. Todos tenemos una fecha, a todos tenemos una fecha. Ese momento va a llegar. No quiero cerrar como poniendo esto como feo, sino que simple y sencillamente es aceptar que es parte de la vida y así es normal. El morir no es un final, es un nuevo comienzo. Ya. O sea, de que el día que algún ser querido o nosotros partamos, que lo veamos como eso, es un nuevo comienzo para nosotros. Ya. Sí se queda el apego aquí de los hijos o de los papás o de alguien, de nuestros seres queridos, pero es la despedida nomás es eso, es una nueva etapa que empieza para nosotros, al que se fue, más bien, el que se fue es una nueva etapa. Vivan su dolor. Si llegas a tener un fallecimiento de algún ser querido, vive tu dolor. Si tienes que gritar, grítalo, no reprimas nada, Ya. porque es parte del sanar. Y para las personas que vas a acompañar a alguien que perdió un ser querido, pues lo que platicamos hace ratito, que a lo mejor para mucha gente, el que les diga, ¿sabes qué? No te preocupes, ya tienes un angelote allá en el cielo, No se lo parece digas, como por que favor. está bien, Guarda se lo silencio. pero digas. aquí están todos de acuerdo, ¿verdad? Que Sí, no es como la sí, mejor digas, palabra a decir. no. Un abrazo es lo mejor que le puedes dar a una persona en esos momentos. Acompañarlos en silencio y que te permitas decir o platicar lo que ellos quieran. Si te Exacto. preguntan algo, pues entonces contestas y Ya. acompañas ahí en ese momento. Ujú. Pues eso es todo de este podcast del despertar de la conciencia. Esperamos que algo les haya servido a las personas que escuchen allá afuera el podcast cuando lo vayan a escuchar. Esto es algo de nosotros, unas experiencias vividas de nosotros. Cada quien es diferente, entendemos eso. La mejor opinión es la de ustedes allá en casa. Y nos vemos en el próximo podcast, la próxima vez, el despertar de la conciencia. Gracias, Mónica, Gracias. por venir desde Sacramento. Gracias, Pablo. Gracias, Normita. Ángel. Gracias, Mónica. Gracias a todos. Gracias a todos. Y nos vemos la próxima vez. Gracias por escucharnos. Esperamos que el tema de hoy haya sido de tu agrado. Te esperamos en el próximo episodio de tu podcast, Despertando Nuestra Conciencia. Recuerden de ser felices, porque el tiempo no regresa.